laiguana.tv. Gracias. Un abrazo a todos los compañeros, compañeras, organizadores de este encuentro. Yo anoche me desvelé. Un insomnio fecundo, creo yo, espero, porque tuve una experiencia muy intensa con Miguel Ángel, con Ramón Grosfogel, con Paula Clasco ahí en La Iguana TV. Él convocó a un debate a partir de una pregunta: ¿llegarán los marines a Venezuela? Fue la pregunta que colocó en esa atmósfera tan peculiar que él ha creado allí en La Iguana TV, realmente de vanguardia en términos comunicacionales, que es algo esencial hoy en este mundo en que vivimos. Bueno, pasamos frente al monumento que es como una especie de réplica del soldado soviético que puso la bandera roja sobre el Reichstag. Es la Plaza Venezuela. Sí. La Plaza Venezuela, que es la Plaza de la Victoria. Pero bueno, la Plaza Venezuela, nos explicó Miguel Ángel, fue donde pusieron una carga explosiva terrible hace pocos días. 3 kilos de C4. Es decir, que el enemigo de Venezuela, los enemigos de Venezuela, yo lo dije en ese programa extraordinario que lo van a transmitir por Venezolana de Televisión el domingo a las 9 de la noche. Estoy haciendo propaganda porque yo salgo ahí y digo cosas supuestamente inteligentes. Pero el enemigo nuestro de Venezuela, de Cuba, de nuestros pueblos, no tiene piedad. En esa Plaza Venezuela, nos decía Miguel Ángel, era un domingo, hay niños paseando con la familia, montando bicicleta, y metieron una carga explosiva terrible. Así es la barbarie fascista, la barbarie imperialista. Bueno, me alegró mucho, me emocionó mucho escuchar a Carmen. ¿Dónde está Carmen? Oye, Carmen, que iba a hablar bien de ella, se escapó ahora. Yo se lo paso por WhatsApp. Me gustó mucho la evocación que hizo Carmen de la Red en Defensa de la Humanidad. Yo creo que los cubanos sentimos que tenemos un deber moral con Chávez y con Fidel, y supongo que los hermanos bolivarianos sienten lo mismo que nosotros. Es decir, estamos obligados a convertir esa red en un instrumento cada vez más eficaz para enfrentar todas estas maniobras, todo este juego sucio, toda esta barbarie que nos está rodeando permanentemente. Carmen recordó los ejes. Yo estuve en el evento del 2004 en el Teatro Teresa Carreño, presidido por el comandante Chávez, y es verdad lo que decía Carmen, ella estuvo lo mejor del pensamiento contrahegemónico, del pensamiento de izquierda, y los grandes medios lo ignoraron. Y uno de los temas, lo dijo Carmen, fue la comunicación, defender la verdad, dice ese eje temático, defender la pluralidad informativa, porque ahí mucha gente llevó, Miguel Ángel, datos de los monopolios mediáticos, cómo poca gente en el mundo decide lo que es noticia y lo que sencillamente no tienes derecho a enterar. La idea de que un grupo de gente de la élite esta corrupta, adinerada, codiciosa, decide exactamente qué se debe saber de las cosas y qué sencillamente hay que ignorar. Y yo me estaba acordando, me acordé en ese insomnio de anoche, me estaba acordando de un texto, Jimena, de Marco Reutemann, un brillante intelectual chileno que vive en España, sociólogo, que publicó en La Jornada en el 2023, un texto sobre un submarino turístico que iba a ver los restos del Titanic. Iban 5 multimillonarios y se ahogaron esos multimillonarios. Y bueno, la Marina empezaron a buscar los restos de los buscadores de restos, empezaron a buscarlos, a tratar de encontrar a aquellos 5 multimillonarios
que querían fotografiar el Titanic, lo que quedaba o lo que queda, no tengo idea, ni voy a ir en ningún submarino. No tengo dinero para eso, y además si lo tuviera no lo emplearía en bajar a los fondos del mar, ¿eh? No para eso. Cuenta Marco Royman que, bueno, el despliegue militar y de búsquedas, radares, torpederos, todo, empezaron a buscar a esos 5 infelices multimillonarios, y de paso los medios, la gran maquinaria mediática, empezó a contarle al mundo quiénes eran, cuáles eran sus hobbies, qué les gustaba cuando eran chiquitos, cuando eran más grandes. Incluso hay un componente muy dramático, pues hay un joven de 19 años, multimillonario, que no le interesaba ir, y el papá le insistió en que se metiera en el submarino y lo llevó a la muerte. Y se cuenta todo eso, y la gente sufrió mucho en esa búsqueda de esos 5 multimillonarios. Y Marcos dice que mientras nos enterábamos de todos los detalles de la vida, las imágenes, todo el drama, esa tragedia de 5 personas, hablé bien de ti, voy a volver sobre ti, Carmen. No, para nada. Dice Marco Royman que mientras seguíamos los detalles de la vida de esos 5 multimillonarios que tuvieron un final infeliz para sus vidas, cientos y cientos y miles de infelices desde África cruzan el Mediterráneo y se ahogan. Cientos de náufragos cameruneses, nigerianos, se ahogan y no conoceremos jamás sus nombres. No tienen derecho a la solidaridad de la gente. Son anónimos, están hundidos en el mar y en el absoluto anonimato. Y cuando salen los cadáveres, los acumulan en cualquier lugar. Es decir, ese texto de Marco Royman que se publicó en La Jornada, donde él publica semanalmente, que es del 2023, se lo recomiendo, está en internet, lo encontré ahora en el teléfono para recordar algún detalle, porque es un bofetón moral. Retrata este mundo envilecido en el que vivimos y contra el cual lucha la red en defensa de la humanidad todos los días, todo, para construir por lo menos, y lo hablábamos anoche en ese encuentro con Paula, Ramón y Miguel Ángel, la necesidad de que la red también forme un pensamiento crítico, capacite. Yo diría que es una de las misiones esenciales que lo está haciendo Paula con el capítulo argentino de la red, lo hace Ramón, lo hace Miguel Ángel. Aquí la Universidad de las Comunicaciones de Tania Buenabad creo que tiene un papel importante en los programas de análisis del desmontaje. Esto tiene que convertirse en un instinto. No podemos dejar que manipulen a nuestra gente. No podemos dejar que manipulen a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que terminen votando por un Milei o por un Bolsonaro o por un fascista, un demagogo. Noboa, eso me lo contó un compañero de la Fundación Guayasamín de Ecuador, Che Vera, hijo de Cachito Vera, que preside hoy la fundación, que estuvo en La Habana. Noboa se hizo fabricar unas, no sé cómo llamarle, son unos muñecos de cartón de tamaño natural. ¿Cómo? Bueno, sí, unos monigotes para las elecciones. Y me decía Chevera que en los puntos donde de la propaganda electoral, donde se hacen los mítines, regalaban esos monigotes de cartón de Noboa en tamaño natural. Es algo que yo siempre he deseado. Y que la gente hacía cola. La gente hacía cola y no le iban a dar merienda. La gente hacía cola para llevarse abajo del brazo a su casa la réplica de Noboa en cartón. ¿Qué te parece, poeta? Pero como si les hubieran regalado algo valioso, algo. Es un mundo tremendo en el que estamos viviendo. Y Ramón nos sitúa una pregunta escalofriante.
¿por qué hoy en América Latina, ante las embajadas americanas de toda América Latina, no hay gente protestando contra esta agresión a Venezuela? Es una pregunta tremenda que se me quedó. Yo dije, me va a dar insomnio. Lo dije creo que en el programa. Es que los triunfos en la guerra cultural, en la guerra simbólica, en la guerra comunicacional que manipula la información y manipula las emociones de la gente, del imperio y de sus voceros, de sus servidores, ha sido indiscutible. Han avanzado en ese campo, junto con la colonización cultural. Y los niños, los adolescentes de nuestra América, entre sus héroes, bueno, puede ser que esté Martí, puede ser que esté Bolívar, puede ser que tengan alguna idea. Pero están seguros los monigotes, no Noboa, pero el Capitán América, y estará seguramente Batman, Superman, que eran los de mi niñez, el Hombre Araña, que es el que yo más prefiero porque es más proletario, hace una telaraña. Fue el que le llevé a mi nieto un Hombre Araña, negociando con él porque quería el Capitán América, que es como meter a Trump en tu casa. Bueno, eso está llenando la subjetividad de millones de gente. Adolescentes debutando en la política, odiando a los migrantes, siendo racistas, siendo misóginos, odiando al movimiento feminista. Uno que se llama Agustín Laje, Laje con J. Nosotros tenemos un Agustín Laje que es con G, que es un gran científico extraordinario, una persona maravillosa. Ese Agustín Laje tiene un libro que se llama La batalla cultural, que cita a Gramsci cada 3 párrafos. Y para hablar del movimiento feminista, Jimena dice, el lesbofeminismo neomarxista. ¿Te imaginas que tú te despiertes por la mañana y te diga a tu mujer, afuera están unas lesbofeministas neomarxistas que quieren plantearte un problema? Tú sales por la ventana, huyes por el patio. Unas lesbofeministas neomarxistas son las brujas de Macbeth. ¿Qué es eso? Son una caricatura. El análisis que hace del aborto, Laje, es una mezcla de fanatismo como asesinato. El aborto es un asesinato. Incluso en caso de violación, la mujer tiene que parir ese niño. En caso hasta de malformaciones, que bueno, no son tan fáciles, Hitler mataba a los deformes. Pero bueno, es una cosa tremenda lo que estamos viviendo. Gente joven, gente de menos de 35 años, varones jóvenes, votaron por Milei. ¿Es así o no, Paula? Es así. Y me decía Paula anoche, lo decía en el encuentro que tuvimos antes o después, que todavía, a pesar de que ahora la hermana, que es para él una persona muy importante que tiene cargo en el gobierno, secretaria general de la presidencia, está metida en un escándalo de corrupción. No sé si ya es un escándalo. El tema de la corrupción de Karina Milei. Pero decía Paula que, sin embargo, el tipejo el engendro, mantiene una popularidad insólita. Porque hoy es más importante la teatralidad de un político que sus argumentos. La gestualidad, la gritería. Hay un argentino que hizo un texto sobre la rebelión. La rebeldía se ha vuelto de ultraderecha, algo así. Muy interesante. El discurso de Milei contra la casta. Es el tipo de cosas que pueden llamar la atención y de pronto reclutar a gente joven, inconforme, que no se siente representada. Pero bueno, que yo estaba diciendo, Carmen, en tu ausencia, que me emocionó mucho escucharte evocar la red, evocar las frases de Chávez, esas tan importantes. La mejor defensa es la ofensiva. El
ataque, la ofensiva. La idea de que Telesur salió de la comisión de la... que eso no se recuerda. La idea de Telesur surgió en ese evento de Caracas de 2004. Ahí está lo del cambio climático, la legalidad internacional. Jimena me decía, cuando Carmen iba comentando los ejes temáticos, bueno, Luis aquí, uno de los grandes fundadores de la red, Jimena me decía, la vigencia que tiene todo esto, defender la legalidad internacional, defender una convivencia internacional basada en normas, son las cosas que están violando hoy permanentemente este emperador y su séquito. Y yo me acordaba, en defensa de la paz, otro de los ejes, de la frase que de Fidel, la dije en el programa si no recuerdo mal, médicos y no bombas, decía Fidel. Las bombas pueden matar a los hambrientos, pueden matar a los pobres, pueden matar a los enfermos, pero no pueden matar el hambre, no pueden matar la pobreza, no pueden matar la enfermedad. Médicos y no bombas. Y Marco Rubio, este personaje grotesco, impresentable, mentiroso, corrupto, ha hecho una campaña contra la cooperación médica cubana. Nos ha acusado de trata de personas, de que estamos esclavizando a los médicos que son esclavos modernos. Y han sancionado a los líderes, sobre todo en el Caribe, a no entrar a Estados Unidos si tienen cooperación médica con Cuba, si tienen médicos cubanos. Que lo primero que hizo Bolsonaro cuando ganó fue sacar a los médicos cubanos, incluso a la jefa, una doctora, jefa de la brigada médica, se la llevaron detenida. Médicos y no bombas, decía Fidel. Y efectivamente, como decía Carmen, la lucha es global, que es otro de los trucos, lo he hablado mucho con mi hermano Grosfoguel, cómo fragmentan a la izquierda. Entonces, bueno, por aquí está el feminismo, por allá están los gays, por acá están los ecologistas y todo esto fragmentado. Y nunca contra el sistema. Paulo Freire decía que el gran triunfo cultural del capitalismo es que los pobres se sientan responsables de su miseria. Y eso es así. Los pobres dicen, bueno, yo no tuve suerte, no fui suficientemente laborioso, no aproveché las espléndidas oportunidades que el sistema me ofreció. Sentirse responsable de tu miseria. Carmen hablaba del Premio Libertador. Yo recuerdo que yo le comenté al comandante Chávez que era el Nobel de la izquierda. Sí que eres premio Nobel, Pablo. Felicidades. Anoche el propio Grosfoguel decía, no solo quieren liquidar el pensamiento crítico, quieren liquidar el pensamiento. ¿Te acuerdas? Miguel Ángel coincidía. Es decir, quieren liquidar el pensamiento. Que la gente no piense, que esté siguiendo a los famosos. Ustedes no se acuerdan, estalla la guerra Rusia-Ucrania y empieza la humanidad a discutir apasionadamente por qué se iban a divorciar Shakira y Piqué. Una cosa trascendente. Realmente para el equilibrio del mundo, para el destino de la humanidad, una parejita tan linda se van a separar. Ellos se quieren darle una oportunidad, esas son las cosas en las redes. De pronto eso era importantísimo. Shakira y Piqué. Eso, mientras más tonterías consumamos, mientras más frivolidad, mientras más farándula mediocre, vacía, es más útil para el sistema. Ahora, Cristian habló. ¿Dónde está Cristian? Sí, cada vez que voy a hablar de alguien, se escapa. Como una maldición. Bueno, ustedes se lo comentan después.
Cristian habló de que vivimos una época confusa y de horror. Es cierto. El reino de la posverdad, que es el reino de la mentira. Toda esta cosa de la que describió ayer Luis de manera tan brillante y con ese humor tan agudo de la, ¿cómo tú le llamaste a la lancha? El peñero. Bueno, en Cuba no se usa. Sí, una canoa. Una canoa también habló Luis de una canoa. Él hizo una piragua, puede ser. Toda esa farsa y esto que anoche Miguel Ángel informó en el programa, que es gravísimo. Las declaraciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos hablando de 2 aviones militares venezolanos que están aproximándose o que se aproximaron a uno de los buques estos de guerra en aguas internacionales. El tono de esa declaración, el tono amenazante, es una declaración de guerra prácticamente, y con el componente que después Grosfoguel comentó con muchas agudezas de narcoterrorismo. Es decir, usar la palabra terrorismo, que es una palabra que ya está, vamos a decir, está legalizada. Está legalizada para incluso hacer ataques preventivos. Tú no tienes que esperar que te ataquen, tú haces un ataque preventivo. Es decir, es una situación peligrosa de gente corrupta, irresponsable, amoral. Y yo recordaba a un personaje de Dostoyevsky, Iván Karamazov, que decía, si Dios no existe, todo está permitido, decía Iván Karamazov. Y para los enemigos de Venezuela, para los enemigos de nuestra América, todo está permitido. ¿Eh? Por lo tanto, Dios no existe. Dios no existe. Bueno, que a no ser que Trump se proclame Dios, es probable. Pero todo está permitido, Carmen. No hay... Y Ramón hizo un recorrido por las barbaridades que han hecho los americanos, los Estados Unidos, el imperio, desde muy temprano. Él usó la guerra de 1898, el acorazado Maine, que supuestamente lo volaron los españoles en el puerto de La Habana para meterse en Cuba y robarle la independencia a Cuba y tratar de humillar a nuestros mambises que llevaban 30 años luchando contra España. Él puso un montón de ejemplos, Grosfoguel, utilísimos, porque tenemos que también en esta labor de formar pensamiento crítico, rescatar la memoria que, como dijo Carmen, era uno de los ejes, es uno de los ejes de la red. Porque a la ultraderecha, al fascismo, le interesa mucho la historia, para borrarla, para distorsionarla, les interesa mucho la historia. A través de las redes, a Cuba nos están reescribiendo la historia de Cuba, a nosotros, presentando La Habana de los años 50 como una ciudad glamurosa, llena de automóviles, luces, tropicana. Iban los actores y las actrices de Hollywood a pasar un fin de semana, jugar en la ruleta, era un mundo... No, claro, no presentan la mafia que estaba allí. Batista era un aliado de la mafia. Pero bueno, ni presentan a la gente sin techo, la gente sin los niños. Es una manipulación terrible. Y la gente que está impulsando esta escalada contra la revolución bolivariana está tratando de reescribir la historia, sin duda también. Y Cristian dijo, citando a Chávez, no hay lugar para el pesimismo. Y es verdad. Tenemos que ser realistas y ahondar en los enormes desafíos que tenemos delante, pero siempre aferrándonos al optimismo revolucionario. Fidel en el año 61, en las palabras de los intelectuales, dijo,
No se puede ser revolucionario sin ser optimista, dijo Fidel, 1961. Y de algún modo Chávez lo dijo también, recordando la cita de Cristian. Y el humanismo que mencionó Cristian también en Chávez, que es un concepto que Fidel retoma en el año 2000, ¿no? Hay un momento en que Fidel vuelve a fundar las escuelas de instructores de arte y le dice a los instructores, recuerdo que él asistió a todas las graduaciones de esos instructores que iban a estar en las escuelas y en las comunidades. Les llamaba valientes abanderados de la cultura y del humanismo. La palabra humanismo, Cristian te he citado, Cristian se está ocupando del almuerzo. Sí, son tareas, es la banderada de nuestro almuerzo. Valiente también, y Cristian es muy valiente. Ahora, y del humanismo, pues si no comemos, no dejamos de ser humanos. Ahora, Fidel recupera ese concepto que se asocia al Renacimiento y se asocia a la idea de desplazar del centro a la figura religiosa y colocar al ser humano en el centro. Fidel pensaba que el modelo neoliberal había desplazado a los seres humanos del centro y había colocado el dinero en el centro. Y uno de los graves problemas, y que tienen que ver con la pregunta que se hacía Ramón y que nos hizo a todos y que nos hicimos todos, sobre por qué no ha habido más respuesta solidaria ante una agresión como esta, es que hoy han convertido en el sentido de la vida de una enorme masa de gente al dinero. El dinero, ese es los triunfadores son los que acumulan dinero. Y tenemos que enterarnos de la historia de los náufragos que estaban en busca del Titanic porque tenían dinero. Eso le da un valor particular a esos 5 náufragos y les quita todo valor a los cientos y miles de náufragos que están buscando una oportunidad en este valle de lágrimas. Ahora, del dinero, meta suprema, sentido de la vida, son cosas tremendas. Ahí el tema de la ética, es decir, nuestra batalla, sin duda, es en el campo de las ideas y es en el campo de la moral, en el campo de la ética. Chávez fue un abanderado de la ética, del humanismo, como esos jóvenes que Fidel trató por todos los medios que se convirtieran en militantes de la buena causa. Y Ramonet me dijo a mí una vez algo tremendo. Me dijo, la ética es un handicap que tiene la izquierda para la batalla en las redes. La ética es como una desventaja que tiene la izquierda. Sí, porque en las redes mienten todo el tiempo. Hasta el punto de tratar de dañar la imagen de Fidel, la imagen de Chávez, la imagen de Maduro, de Díaz-Canel. Todo el tiempo están mintiendo, están sembrando dudas sobre nuestros líderes, todo el tiempo, sin piedad. Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos aquello que Fidel nos pidió en su concepto de revolución, no mentir jamás ni violar principios éticos. Si nosotros nos metemos en la batalla en las redes, pero no nos podemos permitir una mentira ni una violación de un principio ético. Y Ramonet decía que eso era un componente, una especie de desventaja. Yo recordé ayer en esta noche, en aquel encuentro que no se me ha quitado la cabeza con nuestros hermanos Miguel Ángel, Paula y Ramón, una entrevista a Marco Rubio que aparece en la web, en la página oficial del Departamento de Estado, que en la declaración que hicimos en la Casa de las Américas la citamos. Marco Rubio dice, para enfrentar al régimen, al narcorrégimen, no sé cómo le llama
yo no sé si usa ahí la palabra, pero dice, para enfrentar al régimen venezolano nos van a hacer falta más que recompensas. Dice Marco Rubio, más que recompensas. Sí, porque estaba la cosa, la recompensa esta, eso tan chocante, chapucera. Esa palabra le gustó a Miguel Ángel. Sí, todo esto es muy chapucero. Pero el tipo habla también de modo amenazante. Y tú te das cuenta, viendo las cosas un poquito en retrospectiva, que tiene que ver con esto que está ocurriendo hoy. Quizás toda esta despliegue, esta operación militar y mediática para intimidar a un pueblo que no se va a dejar intimidar. Yo se lo he dicho a todos los compañeros, a mí me impresionó mucho cómo el pueblo venezolano acudió al llamado del presidente Maduro para alistarse en las milicias. Eso es algo muy hermoso. Y también tiene que ver, perdonen que cite tanto a Fidel, pero imagínense, yo lo tengo todo, los cubanos lo tenemos todo el tiempo junto a nosotros, la guerra de todo el pueblo. Cuando Fidel en un momento determinado se derrumba o se desmerenga, Fidel dijo que el socialismo en Europa se había desmerengado. Merengue, la palabra se usa aquí también, ¿no? Porque Fidel piensa que aquello no tenía bases sólidas y fue derrotado en la guerra simbólica y en la guerra cultural y se desmerengó, se derrumbó blandamente, de manera poco gloriosa. Y bueno, aquí están las notas, encontré aquí ahora que tenía perdido las notas de los ejemplos que puso Ramón ayer. Pearl Harbor, el Golfo de Tonquín, en 1967 un barco de inteligencia militar de Estados Unidos atacado por Israel, para decir una otra fake o un arreglo, vamos a decir, porque ellos también, lo decía Ramón, son capaces de poner en peligro la vida de soldados, de gente, con tal de hacerse del poder. La invasión a Panamá, Noriega, que colaboró con la CIA, mientras le fue útil, fue un colaborador, estaba en la plantilla, ¿no? En la nómina de la CIA. Y después, bueno, vino la invasión a Panamá, nunca se supo cuántos muertos hubo. Y después hubo una operación de limpieza rápida, bulldozer, llevándose los escombros. Es decir, la historia de esa nación, como decía Bolívar, destinada a sembrar la miseria y calamidades en América en nombre de la libertad, es espantosa. Y todavía se atreven a hablar de derechos humanos, se atreven a hablar de libertad. Bueno, Milei se atreve a hablar de libertad. Los principales enemigos de la verdadera libertad, los principales enemigos de la verdadera democracia. Hablamos que la meca de las drogas está en Estados Unidos, el gran mercado de las drogas. Y las armas de los narcotraficantes, ¿de dónde vienen las armas? ¿Dónde compran las armas? El mercado de armas hoy, de la delincuencia que ellos dicen combatir. Es una guerra de símbolos, es una guerra de información, es una guerra que también tiene un costado emocional. Y yo estoy seguro, yo salí preocupado ayer, tenso, medio cargado, muy cansado, y me costó un trabajo dormirme tremendo. Pero volví a estar ahí en La Iguana, en ese espacio verdaderamente de vanguardia. Vi el portal nuevo en una especie de, ¿cómo se llama eso? Una pantalla, ¿sí? Una pantalla táctil, donde había estas declaraciones mías, que yo todavía no las había hecho, pero ya estaban anunciadas ahí. Realmente la red, como decía un amigo mío, la victoria es inevitable. Bueno, un abrazo. Gracias.
laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.